Ser podcast. La ventana del arte, con Miquel del Pozo. Hoy al estudio Carlos Llamas de Radio Madrid, Miquel del Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Esta musiquita? Soy incapaz de decir nada. Es una pieza de Arvo Pärt, un compositor estonio. Yo es una composición que me gusta mucho, la verdad que me la pongo a menudo. Y siempre que la escucho, cuando empieza con este ritmo, tengo la sensación del tiempo suspendido. De repente la realidad, lo que sea que estuviera haciendo, se queda suspendido siguiendo la canción. Una geometría muy pensada que de alguna forma detiene y estás allí acompañado con la música. Me pareció que era la mejor composición para entrar en la obra de la que quiero hablar hoy, que hace un poco lo mismo. Es una composición muy estudiada, donde todo está muy pensado y también hace que la realidad de alguna forma queda suspendida, flotando, mágicamente detenida. Y esta idea que me despertaba Arvo Pärt nos sirve para el cuadro del que hablaremos hoy. Vale, ya tenemos el tiempo suspendido. Ahora revelemos de qué obra se trata. Hoy nos asomamos a la Madonna de Portlligat, una pintura de Salvador Dalí. Extraordinaria. Fantástica, la pintó en 1950, que actualmente tenemos la suerte de que se puede ver en el Teatre Museu de Figueras, de Dalí. Es una obra que normalmente está en Japón y en una exposición temporal extraordinaria la han traído y hasta el 22 de febrero hay que ir a Figueras. ¿Es óleo sobre tela esto, Sí, es una pintura muy grande, hace 2 metros por 2,75 de alto. Es como una pala del Renacimiento, es decir, ya el propio nombre, Madonna, nos hace pensar en las Madonas clásicas del Renacimiento. Y eso es exactamente lo que quería plantear Dalí. Dalí quería dialogar con ese momento concreto de la historia del arte. Es una Madonna pintada en 1950. Hay que recomendar, como siempre, a los oyentes que intenten buscar el cuadro, porque seguirá mejor la explicación de Miquel. Sí. Pero para quien esté solo escuchando la radio en este momento, por favor, descríbela. Que se imaginen un cuadro del Renacimiento, que no piensen en una virgen del románico catalán ni en una virgen del barroco español, que piensen en una pintura de Rafael, de Perugino, de Piero della Francesca. Es con ese arte con el que Dalí quiere dialogar. El punto de partida es el clásico de una virgen con el niño en el regazo, pintados de una forma realista, tal como se hacía en el Renacimiento, situados en el eje del cuadro, con un trono maravilloso que tiene una base y una arquitectura con un arco que nos hace pensar en la arquitectura clásica. Incluso en la parte alta hay 2 cortinas que se abren también, mostrando como una escenografía, como una revelación, algo que también hacían los artistas del Renacimiento. Pero es una Madonna, insisto, pintada en 1950. Es una Madonna del Renacimiento, pero es una pintura después del surrealismo y también después de la bomba atómica. Y estos dos después son importantes porque hay elementos del cuadro que claramente son surrealistas y hay otros que hacen referencia a la física moderna, a la desintegración de la materia, al átomo, a la fisión nuclear. Hay elementos del cuadro que están fragmentados, que están suspendidos, que están flotando en el paisaje. Pero a Dalí lo tenemos, en fin, muy asociado, vinculado directamente al surrealismo. Entonces, en esto que estamos viendo, que yo estoy viendo aquí, hay mucho o poco surrealismo. Es Dalí, una obra tan renacentista, ¿no? Pero es Dalí después del surrealismo. Se ha dicho que esta obra sintetiza de alguna forma la evolución artística de Dalí. Por un lado, mezcla la física nuclear con la religión. Y en esos juegos de palabras tan habituales de Dalí, él decía que era el misticismo nuclear.
¿no? La desintegración de la materia ligada con la divinidad. Pero a la vez es un retorno al clasicismo de su pintura. Después del surrealismo, volver a esa pintura clásica. Por tanto, podemos encontrar elementos de las dos partes. Claro, en este juego realismo renacentista, surrealismo, Dalí hace alguna cosa extraordinaria. En el cuerpo de la Virgen abre una ventana. Una ventana, sí, sí. El cuerpo de la Virgen está representado perfectamente, de forma realista, pero de repente, en el torso, en el pecho, en el abdomen, abre una ventana perfectamente geométrica, que además se abre al paisaje, vemos el paisaje del fondo. Sí. Pero claro, esta ventana enmarca el cuerpo de su Hijo, de Cristo, que lo tiene en el regazo. Que a su vez también tiene una ventana en su cuerpo, en cuyo interior hay un trozo de pan. Es decir, abriendo la ventana en el cuerpo de María nos dice lo que había en el interior, el niño, y en el cuerpo de Cristo está el pan, que en la Eucaristía es el propio cuerpo de Cristo. Es decir, Dalí utiliza recursos del arte moderno para ampliar el sentido religioso de la pintura clásica. En el Renacimiento hubiera sido inconcebible que un cuerpo se abriera con esta ventana, pero Dalí, mezclando las dos cosas, ofrece una Madonna moderna, pero con ese sentido antiguo. Bueno, Erix, a ti también nos olvida suspender el tiempo un poquito, ¿eh? También habría servido. Los objetos, el paisaje, lo que aparecen, ¿son reales? Es un paisaje real, son objetos reales, son personas reales, ahora hablaremos, es el mundo real. Pero claro, ¿qué es una Madonna? Una Madonna no es solo una madre con un niño, es la manifestación de Dios en la tierra. Por tanto, esa llegada de la divinidad, de alguna forma, lo pone todo en suspenso. Esos elementos flotando, podríamos decir que están levitando. Si nos fijamos, la propia Virgen no está sentada en ningún lugar. No. Está flotando y su pie no se apoya en la base del trono, que también está flotando. El propio trono, la arquitectura que la envuelve, está fragmentada y cada una de las piezas está flotando. Y a través de ella vemos el mar. Todo esto está flotando sobre el mar. Un mar que podemos reconocer, es el mar de Portlligat. Al fondo vemos la costa, pero la costa también está flotando sobre el agua. Todo ha quedado suspendido. Y a los pies de la Virgen está todo lleno de objetos. ¿Hay un pez? Hay un pez, hay muchísimos símbolos que aquí sí que Dalí nos propone un juego. Si son elementos cristianos que tienen una simbología dentro de la Madonna, o algunos son más autorreferenciales de su mundo. El pez claramente puede ser una referencia a Cristo. Justo debajo de Cristo hay una espiga de trigo colocada en vertical, justo debajo del pan, claramente otra referencia a la Eucaristía. Hay el resto de un erizo de mar, cuando has comido el erizo y aquel fragmento que queda. Sí. Claro, pero el erizo tiene una forma geométrica muy, muy perfecta y también se puede interpretar como símbolo de la perfección de la creación. Pero también hay un rinoceronte. Sí. ¿Qué hace un rinoceronte en una imagen de la Madonna? Y un huevo suspendido. Y un huevo suspendido. En el aire. Mira, estos dos ejemplos nos van muy bien. El rinoceronte claramente es un elemento de Dalí. Sabemos su obsesión por el rinoceronte, por el cuerno del rinoceronte, por la geometría del rinoceronte. En cambio, el huevo es un elemento que Dalí ha cogido del Renacimiento. Hay una Madonna de Piero della Francesca que justo sobre la cabeza de la Virgen cuelga un huevo exactamente como lo ha representado Dalí. ¿Y eso tiene algún valor simbólico o no? Tiene una posible simbología de pureza, de nacimiento. Además es un huevo que está colgado de una concha, la concha que puede hacer referencia al bautismo. Pero es muy interesante darse cuenta que en esta pintura que todo está flotando, el huevo está suspendido de un hilo. Es como si el huevo fuera lo único que pesara y necesitara el hilo para estar sujetado. Yo lo primero que he pensado esta mañana cuando sabía que íbamos a hablar de este cuadro, y me lo he puesto en la pantalla grande del ordenador, esto es un paisaje onírico, ¿no? Esto es un sueño, o no solo, pero es un sueño. Es un sueño, es una revelación, es una visión de la Virgen con el niño en el universo de Dalí.
Esas cortinas que se abren en el paisaje las encontramos también en la Madonna Sixtina de Rafael y tienen esa idea de abro la cortina, ¿no? Y aparece algo del otro mundo que viene a nuestro mundo. Esa es la concepción clásica de la pintura renacentista. Dalí coge eso, pero se lo trae a su mundo, se lo trae a Portligat, todos los elementos son reconocibles. Hay también un trapo, hay un bol de cerámica, hay elementos de la vida cotidiana, también quizá como alusión a que esa divinidad llega realmente al mundo real, pero claramente está todo flotando, es todo como un sueño, hay una mezcla. You're me to me, why must you be me to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say you'll phone. You don't, then I'm left alone, singing the blues and crying. Antes de enumerar otros detalles de la obra de Dalí, un dato. Antes has comentado las dimensiones de este cuadro. Son 2,75 de alto por 2,09 de ancho, una barbaridad. Cuando iban a presentarlo públicamente en Nueva York, no entraba. Y hay una imagen, hay una fotografía que refleja eso. Hay todo un reportaje fantástico de Mark Kaufman. El cuadro lo pintó en Portligat, pero se expuso por primera vez en Nueva York, en una galería de Nueva York, y cuando llegó el cuadro no entraba por la puerta de la calle, no entraba el cuadro, y tuvieron que izarlo por toda la fachada hasta una de las ventanas superiores, donde sí que entraba por la ventana. Y hay una fotografía donde se ve el cuadro entrando y Dalí dentro de la habitación esperándolo. Oye, y además esta Madonna de Portligat, esta Madonna tiene historia, porque hubo una versión primera, más modesta en cuanto a tamaño se refiere, y que fue presentada ante un público o un personaje muy singular, muy especial. La verdad que sí, la historia del cuadro es fascinante en todos los sentidos. La primera versión es justo de un año antes, 1949, es mucho más pequeña, hace 20 por 27 centímetros. Es como un bosquejo, ¿no? Bueno, seguramente en ese momento no. Para Dalí era una obra religiosa que la fue a presentar al Papa. El Papa Pío XII lo recibió en audiencia y Dalí le presentó esa obra, y hay quien dice que la presentó un poco como queriendo demostrar su religiosidad, porque le quería pedir al Papa que le dejara casar con Gala, que Gala estaba divorciada y quería obtener ese perdón de alguna forma. Y al salir de ese encuentro, Dalí decidió que esa pequeña pintura, que parece que le había gustado al pontífice, debía convertirla en una obra mucho más ambiciosa. Y si vemos la segunda versión, claramente la primera es un ensayo, la composición es más o menos la misma, pero por ejemplo algunos detalles muy importantes de la perspectiva no coinciden. En la versión definitiva, el horizonte, la línea del horizonte que marca el mar, pasa justo por el centro del cuerpo del niño, coincide justo con el punto de fuga donde está situado el pan. En la primera versión el niño está mucho más bajo y eso rompe esa composición clásica que tenían las otras obras. ¿Qué decía Dalí de esta obra? ¿Le parecía bien, mal, regular? ¿La consideraba una gran obra suya? Para él esta era su obra maestra. Su obra maestra. Su obra maestra, y así lo decía. No la obra maestra de la historia de la pintura, pero sí la obra maestra de la pintura de Dalí. Y seguramente lo es, porque encontramos todos esos elementos característicos de él. Si fuéramos buscando detalles, a un lado hay el rinoceronte, pero en el otro lado hay un busto que se deshace como si fuera líquido que ha caído una piedra y salen las gotas. O sea, hay muchos elementos surrealistas propios de su obra, pero puestos a favor o buscando explicar, es decir, respondiendo como si él hubiera recibido un encargo. Tengo que hacer una pintura religiosa y desde el arte moderno voy a explicarlo. Eso también es muy interesante, porque muchas veces el artista moderno parece que solo pinta imágenes, ¿no?, de su interior, y aquí, dialogándolo con el pasado, utilizando su propio lenguaje, va más allá de lo que habían hecho en el Renacimiento. Y mostrando una creencia que él creo que asume después de la Segunda Guerra Mundial, que algo has comentado antes, después
después de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que es que la materia no es algo compacto. Claro. Es algo discontinuo. Algo discontinuo, la desintegración, el átomo empieza a dibujar imágenes que no son un cuerpo, un único cuerpo, sino que el cuerpo está formado por distintas esferas, o en este caso por distintos fragmentos que se componen y crean la imagen. Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El otro día escuché El Faro de personaje con Aute. ¿Salvador Dalí ha sido personaje también en El Faro? Fue personaje ¿verdad histórico, que sí? Dalí. Estaba ahora dando, cuando te he visto entrar le daba vueltas. Se lo merece, porque es que se estaba escuchando y aparte de su genialidad como artista está su genialidad como personaje. No diré como persona, sino como personaje. Sí, hombre, claro. Dicen que Dalí es el primero que hizo marketing de sí mismo, el primer español que hizo una portada en Time, y que todo él era una obra de arte construida por él mismo. Es un personaje fascinante, aparte de su genialidad como artista, desde luego. Pues mira, cerraremos esta ventana del arte con una canción que se titula precisamente Por lligat. La mar ens du la fosca, coàguls de la nit. És tan graciosa que s'enganxen tots els dits. Aquesta aigua ardent és un perill. Plorem per fora però riem per dins. Porque casualidades de la vida, Sidoní es su primera canción en catalán, esta que escuchamos, el disco anterior, y mañana vienen a la Ventana de la Música a presentar su nuevo disco que ya está íntegramente en catalán. Mira qué bien. Piquem de mans, anem a la plec de Sant Sebastià. Esperarem a l'ombra d'un semàfor, de cop els ulls se'ns omplen de diamants. Farem volar tablades i pianos a la riba a Port Lligat. Y con el Faro que hacemos. Suenan genial, Suenan muy bien ¿Y siempre. este es un disco que sacan solo en catalán? Esta canción es del disco anterior, donde incluyeron una canción en catalán y ahora publican uno íntegramente en catalán. Pero que suena como suena genial, Sidoní, sí. y las letras son maravillosas. Bueno, el Faro habrá que encender la luz, ¿no? Venga, va. Sí. Si no... Y además está muy bien que esté Miquel aquí, porque quería preguntar una cosa que es el tema de la concordia. El que hacemos hoy salió concordia. Mira qué bien. Que es una palabra que parece de otro tiempo, que se utiliza poquísimo, pero es verdad que el arte ha servido como elemento de concordia muchas veces. Estamos pensando, por ejemplo, en el Guernica, ¿no? O sea, el arte, la música son elementos de concordia, que son elementos de unión. Pero ¿cómo será que hay oyentes que, por ejemplo, hay un oyente que me ha producido mucha sorpresa escucharle, porque él dice que creía que concordia era desunión, que ha tenido que buscar en el diccionario y entonces que ha encontrado que es todo lo contrario, es discordia. Que es unión. Claro. Es la unión de los contrarios, la concordia. Y en la historia del arte hay un momento, y hablábamos antes del Renacimiento, el Renacimiento se propone el concordia oppositum, la concordia de los opuestos. ¿Qué quería el Renacimiento? El Renacimiento es un mundo cristiano que quiere recuperar el arte de la antigüedad, que era un arte pagano. La concordia es hacer concordar el mundo cristiano con el mundo pagano. Y por eso en la Capilla Sixtina conviven los profetas cristianos con las sibilas paganas. Ese fue el sueño del Renacimiento, hacer concordar los dos mundos. Ahí lo tienes. Ya sabía yo Ahí que lo tenía tienes. que preguntarle a Miguel. Ahí lo tienes. De hecho, eso lo voy a utilizar para abrir el programa porque me resulta muy interesante. Pero hay otro oyente, por ejemplo, que estaba escuchando todo lo que va llegando, que dice, a mí me cuesta, entiendo que la palabra concordia hoy en día no funcione. Y dice ya, porque a mí me cuesta encontrar la concordia con gente que no piensa como yo. Yo tiro la toalla. Dice, no todas las ideas son respetables. Y es un debate que voy a plantear. Son cosas distintas, ¿eh? Yo creo que también son cosas distintas, ¿eh? Y no... Son cosas distintas. Son cosas distintas. Me ha hecho pensar no todas las esto. ideas son respetables. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. O sea, no. Pero buscar la concordia con gente que no piensa como tú, esa es otra tarea. Yo creo que todas las ideas vienen de un contexto. Todas las ideas de todas las personas del mundo tienen un porqué. Entonces, lo que muchas veces nos preguntamos es ¿de dónde viene esa idea? ¿Dónde está ese porqué?
Cada persona es única y tiene unas circunstancias sociales, familiares, vitales, y de ahí salen las ideas. Entonces, a veces nos cuesta mucho indagar por qué una persona piensa así, porque creemos que solo estamos de acuerdo con lo que pensamos nosotros. Y a veces nos cuesta un poco echar la vista atrás y decir, oye, esta persona piensa de esta manera porque la vida le ha llevado a este lugar. La concordia, ¿no?, se puede alimentar con la empatía. Que consiste en ponerse en el lugar del otro. Por cierto, hay una canción del Concorde que ayer cumplió 50 años. Fíjate, ¿os acordáis de aquella imagen del accidente? ¿Ya desapareció el Concorde? Desapareció, sí. Luego está el Concordato. Sí. Y bueno, hay cosas de estas. Y luego están las concordias de papel, que eso no lo digo yo. Pues una canción en gallego me parece preciosa. Ya verás. Cicatrices no fallado para queimar, sabendo que é posible que retornen sen chamar, mas non penso en trincheiras, canón, granadas nin fusil. Renuncio a máis defensas, vivo nun eterno abril. Berro se me berran, non escondo a miña voz. Vendo amor a terra e morte crúa pra o feroz. Aquel que cree que outro eu han de calar. Impugno testamento que me obriga a venerar. E eu xa non quero concordias de papel. Ahí está. SES se llama la que canta. Qué maravilla. Canción preciosa. Pues nada, esta noche el Faro... Me habéis dado un montón de ideas para esta noche. El Faro Concordia y la Ventana del Arte en 2 semanitas. Miquel, adiós a los dos. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.